Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a escuchar el capítulo 14 del libro de Oseas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Samaria será castigada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus hijos serán estrellados y sus embarazadas serán abiertas en canal. Vuélvete, Israel, a Yahvé tu Dios, pues has tropezado en tu propia culpa. Preparan ustedes unas palabras. Vuélvanse a Yahvé y díganle: quita toda culpa y acepta lo bueno. Te ofreceremos en sacrificio las palabras de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni volveremos a decir: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Solo en ti el huérfano encuentra misericordia. Yo sanaré su infidelidad, los amaré sin merecerlo, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el cedro del Líbano. Brotarán sus retoños y será su hermosura como el olivo y su aroma como la del Líbano. Los que habitan bajo su sombra volverán, revivirán como trigo y florecerán como la vid. Serán recordados como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver aún con los ídolos? Yo respondo y lo cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? Que sea inteligente para conocerlas. Porque rectos son los caminos de Yahvé, y los justos andarán por ellos, pero los malvados en ellos tropezarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos en medio de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de Hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 14 del libro de Oseas. Con este capítulo, el día de hoy culminamos otro libro de la Santa Biblia. Con felicidad, con mucha alegría, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido culminar otro libro de sus sagradas escrituras. El día de hoy aquí estamos con lluvia. Si se escucha lluvia en el video es porque está lloviendo. Aquí estamos en tiempo de lluvia. Muchas personas me dicen, de los que viven en Estados Unidos, me dicen que están en tiempo de sol, de calor. Aquí estamos en tiempo de lluvia. Entonces, si escuchan un poquito de ruido, es la lluvia
que el micrófono pues capta. No lo capta a lo mejor bien, pero sí se debe escuchar un poco ruidoso, un poco por allá. Entonces es la lluvia. El día de hoy, como les decía, hemos escuchado el capítulo 14. Y comienza Dios diciendo: Samaria será castigada porque se rebeló contra su Dios. Dios en este capítulo comienza fuerte. En este capítulo Dios comienza con palabras fuertes y dice: Samaria será castigada porque se rebeló contra su Dios. Un castigo va a recibir Samaria por haberse portado mal, por haberse rebelado contra Dios. Y a ver, ¿qué pasa con los hijos cuando se rebelan con sus padres? ¿Qué pasa cuando los hijos no le hacen caso a los papás? Son castigados, son regañados. Y ahí andan los papás molestos con ellos, porque no le hacen caso, porque se rebelan contra ellos. ¿Y qué le pasa al hijo? Es castigado. Le quitan todo. Le quitan el celular, le quitan el televisor, le quitan el salir a la calle. Y la única obligación es que esté dentro de la casa, cumpliendo los quehaceres hasta que el papá diga: ya, le levanto el castigo. Para que aprenda a que no debe rebelarse contra su padre, para que aprenda que debe obedecer lo que los papás le digan. Lo mismo pasaba con Samaria. Esta gente, el pueblo de Samaria, no acataba las órdenes de Dios, no escuchaba la voz de Dios. Se rebeló contra Dios, dice el libro de Oseas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues vino Dios y los castigó, para que aprendan a que deben obedecer a Dios, para que aprendan a que al único que deben escuchar es a Dios. Porque lo que pasa es que ellos escuchaban a otras personas, tenían a otros dioses, dioses falsos. Y dice Dios: epa, esta gente que se cree, están haciendo las cosas al revés, están haciendo las cosas chuecas, todo mal. Les hablo y no me prestan atención. Les mando a hacer las cosas y no las hacen. Se rebelan contra mí. Pues tengo que castigarlos, tengo que enseñarles a que eso no lo deben hacer. Y nosotros a veces nos comportamos de la misma manera. ¿Sí? Nosotros a veces nos comportamos como este pueblo de Samaria. De que Dios a nosotros está cansado de decirnos: epa, cambien. Epa, dejen las malas cosas, dejen la mala vida. Dios ya está cansado de decirnos lo mismo y nosotros todavía no le prestamos atención. Todavía nosotros no escuchamos la voz de Dios. Pero no es que la escuchamos es porque no podemos, no, es que no queremos escucharla. Es que nosotros mismos nos hacemos los sordos a propósito para no escuchar a Dios. Porque es que algunas personas pueden decir: pero es que yo no lo escucho, es que no puedo escucharlo. Mentira, es que no quiere escucharlo. Porque de poder podemos. La cosa está en que nosotros querramos hacer las cosas. La cuestión es que está en que nosotros querramos escuchar a Dios. Porque el mensaje de Dios va a estar. Dios para nosotros siempre va a estar. Siempre va a estar la disposición de que nosotros tengamos una comunicación con Dios. El problema es la disposición de nosotros, el querer hablar con Dios, el querer escuchar a Dios, el que nosotros querramos aceptar las órdenes de Dios. Es más, el que nosotros querramos aceptar a Dios como el único Dios en nuestra vida. Porque ¿qué pasa? Que a veces en la vida nosotros le quitamos el puesto a Dios para dárselo a otro o a otra cosa. Entonces
está en nosotros si queremos darle el puesto a Dios que se merece. En nosotros está el que nosotros querramos escuchar a Dios. Entonces, aprendamos de lo que Dios nos dice y que no permitamos que venga Dios y nos castigue por nuestras acciones. Que no venga Dios a castigarnos por no haber escuchado. Y un ejemplo sencillo y claro. ¿Qué pasa cuando su padre al joven le dice, mire, hoy no salga porque le puede pasar algo? Y el joven, como es rebelde, pues no le presta atención al padre, a la madre, y se va. ¿Y qué le pasa en el camino? Llegan y lo roban. O llega y le pasa algo. ¿Acaso su papá, su mamá no se lo advirtió? Sí. Pero ¿qué pasó? Por la ignorancia, por la rebeldía de no querer escuchar a su papá, de no querer prestarle atención a su mamá, ahí le pasó lo que le pasó. Ahí lo robaron, ahí lo maltrataron, ahí le hicieron algo. ¿Por qué? Por no haber escuchado a su papá, a su mamá. Si lo fuera escuchado y se fuera abstenido de no salir, nada le pasa. Pero a veces a nosotros nos pasan las cosas por nosotros mismos, por tercos, por ignorantes, por rebeldes. Sí, y es un misterio muy impresionante, de que a veces nosotros podemos decir que nuestros padres son adivinos. Sí, porque usted en su juventud habrá escuchado que su papá le habrá dicho, por aquí no es, o no vaya allá porque algo le va a pasar, y resulta que pasa, resulta que sucede. Entonces nosotros a veces decimos, hay un misterio. Yo recuerdo que cuando estaba más niño, yo recuerdo que cuando pasaba eso yo decía, mi mamá es adivina. O hasta a veces llegaba a decir, mi mamá es bruja. ¿Sí? Porque a veces mi mamá me decía, no vaya para allá, porque va a pasar algo, y pasaba. Entonces, a veces a nosotros nos pasan las cosas, es por nosotros ser rebeldes, por no escuchar a nuestros padres. Y pasa lo mismo con Dios. Si Dios a nosotros nos dice que los vicios nos hacen daño, que los vicios en nosotros darle el exceso nos puede complicar en la vida, ¿por qué nosotros no le hacemos caso? Hay un ejemplo sencillo. La persona que vive fumando. Con el tiempo, ¿qué le sucede? Según los estudios médicos, se dice que el exceso de fumar contamina los pulmones. ¿Y qué pasa? Produce un cáncer. Y pasa, sucede. Y entonces, si Dios a nosotros nos dice que los vicios nos hacen daño, ¿por qué nosotros continuamos con lo mismo? Y cuando estamos enfermos, cuando caemos en una cama por culpa de un vicio, ahí sí queremos buscar a Dios, ahí sí queremos buscar la manera de que Dios nos ayude, de que Dios nos sane, de que nos quite la enfermedad. Ahí sí buscamos a Dios. Pero cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos dice que por ahí no es, ¿por qué no le prestamos atención? ¿Por qué no le hacemos caso a lo que Dios nos dice? Entonces Dios dice, bueno, los dejo quietos. Que se estrellen, que choquen, que se les lleven los golpes para que aprendan. Porque nosotros los seres humanos hoy día nos hemos acostumbrado a aprender las cosas a los golpes. Ya nosotros hoy día no aprendemos las cosas de buenas maneras. Ya nosotros, para que aprendamos, debemos llevar golpes en la vida. Debemos nosotros estrellarnos con la vida para aprender. Y está mal. Nosotros debemos aprender las cosas de buenas maneras. Debemos nosotros aprender a escuchar a Dios, a acatar las órdenes de Dios. Para un bien, porque es para un bien. El nosotros escuchar a Dios, en nosotros acatar las órdenes de Dios, es para el bien de nosotros mismos. No es porque Dios le quiso hoy y dijo, epa, escúchenme, no.
es porque es para bien para nosotros. Y que mire lo que le pasó al pueblo de Samaria. Por haberse rebelado contra Dios, le vino un castigo. Y ninguno de nosotros queremos que Dios nos castigue por no escucharlo. Todos nosotros queremos que Dios nos ame, que estemos ahí en sus brazos. Pero para que eso pase, nosotros debemos escuchar su voz. Para que eso pase, nosotros debemos acatar las órdenes, lo que nos mande, las enseñanzas que nos dé. ¿Sí? Entonces Dios en primer lugar a nosotros nos quiere enseñar que nosotros siempre debemos escuchar su voz, que no seamos rebeldes, que no seamos ignorantes a su llamado. Porque pasa que a veces Dios nos llama y nosotros no acatamos el llamado de Dios. Y entonces cuando usted de verdad acepta el llamado de Dios y luego se da cuenta y dice, ya yo sé por qué Dios quería llamarme, ya yo sé por qué Dios tenía tanta insistencia en que yo lo escuchara, ahí sí se va a dar cuenta. Pero mientras tanto nosotros no nos damos cuenta por qué Dios nos llama, nosotros mientras tanto no lo escuchamos, nosotros mientras tanto no le prestamos atención. Entonces Dios quiere enseñarnos en primer lugar que no seamos rebeldes, que no seamos ignorantes y que siempre, cada vez que Él nos enseñe, nosotros aprendamos. Que cada vez que nuestros padres a nosotros nos digan, haga las cosas bien, nosotros humildemente, como hijos que somos, agachemos la cabeza y empecemos nosotros a aceptar las enseñanzas de nuestros padres, a hacer caso a lo que nos manden, a hacer caso a lo que Dios nos diga. Y sigue Dios diciendo, vuélvete Israel a Yahvé tu Dios, pues has tropezado en tu propia culpa. Dios en segundo lugar a nosotros nos quiere invitar al retorno a sus brazos. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros retornemos a su amor, a su corazón. Porque pasa que nosotros a veces hemos tropezado mucho en la vida, pero dice Dios que hemos tropezado por nuestra propia culpa. No es que porque me botaron del trabajo por culpa de Dios. No. Lo botaron por culpa suya. Porque a lo mejor no llegó a la hora. O porque a lo mejor no acataba las órdenes de su jefe. Entonces dice Dios, vuélvanse a mí, porque ustedes han tropezado por propia culpa de ustedes. Entonces Dios quiere a nosotros enseñarnos en segundo lugar que ante toda culpa, ante todos problemas que nosotros cometemos, errores, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Se los decía en un video anterior. Pasa que cuando nosotros cometemos muchos errores, muchos pecados, en vez de reconocerlos y en vez de retornar a Dios, lo que hacemos es alejarnos. En vez de nosotros decirle a Dios, Señor, perdón, Señor, aquí estoy, nosotros nos alejamos. Entonces dice Dios, mientras más pequen, mientras más errores cometan, es para que se acerquen más a mí, para que yo los pueda aliviar de sus problemas, para que yo los pueda ayudar. Dios a nosotros lo que quiere es que nosotros siempre lo busquemos a Él. ¿Qué pasa? Que Dios busca todas las maneras para decirnos de que Él siempre va a ser misericordioso con nosotros. Y siempre nos lo dice de buenas maneras, nos lo dice regañado, nos lo dice corrigiendo, pero nosotros lo tomamos a mal. Y dice, es que Dios me está diciendo esto y a mí no me gusta. Oye, si Dios a nosotros nos lo dice, es por algo. Si lo que Dios quiere a través de esas palabras que nos da, es que lo que quiere es que nosotros retornemos a su amor, es que nosotros regresemos a sus brazos. Pero como se los decía en videos anteriores, nosotros mientras más pecamos, mientras más
cometemos errores, en vez de regresar a Dios, nos alejamos. Y dice Dios: vuélvete, Israel, a tu Dios, pues has tropezado en tu propia culpa. En segundo lugar, aprendamos a que cada vez que cometamos errores, que cometamos pecados, aprendamos a que tenemos a un Dios que ahí nos está esperando, a que nosotros regresemos a Él, a pedirle perdón, a pedirle de su ayuda. Que ojalá nosotros aprendamos de esta lectura que hemos escuchado hoy. Que en primer lugar aprendamos a no ser rebeldes contra Dios. A que aprendamos a que debemos ser obedientes a la voz de Dios. Y no solo a Dios, también a nuestros padres. Que en primer lugar lo aprendamos. Y en segundo lugar que aprendamos que nosotros, cada vez que cometamos errores, cada vez que cometamos pecados, siempre vamos a tener la oportunidad de regresar a Dios, de pedirle perdón a Dios. Que lo aprendamos. Que ojalá lo que hemos escuchado de este capítulo podamos comprenderlo, ponerlo en práctica y enseñárselo a otros. Sí, que aprendamos y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros seamos capaces de retornar a los brazos de nuestro Dios. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Les vuelvo a recordar que en nuestro canal hemos subido un video donde hemos descubierto 10 lugares donde más se ha vendido la Biblia. Por este lado del video, en esta parte, les va a salir una tarjetica donde usted le va a dar clic y ahí le va a mandar para que vea ese video que está muy bueno, está muy interesante. O si no, búsquenlo en nuestro canal, Descubre 10 lugares con más ventas de Biblias. Al final de este video le va a aparecer también la recomendación para que vaya y lo vea. Está muy bueno, a nosotros nos va a servir porque vamos a descubrir, vamos a entender la importancia de la Biblia en el mundo. Dios les bendiga, Dios les acompañe.